Buenas tardes a todas y a todos, nuevamente. Vamos a comenzar la segunda mesa. Comenzamos la mesa con Ariel Dacal Díaz. Él es educador popular, básicamente, y además doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana, pero sobre todo educador popular. Es miembro del equipo de formación de Educación Popular del Centro Martin Luther King, especializado en temas de socialismo, sobre lo cual tiene varias publicaciones. Entre las publicaciones se destaca el libro Rusia, del socialismo real al capitalismo real. Entre otros temas, escribe sobre movimientos sociales y resistencias. Así que le damos la palabra a Ariel. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. A todas y a todos, igual sumarme al agradecimiento por esta oportunidad de intercambiar y de dialogar. Y cuando digo de dialogar es que voy a intentar ni tan siquiera consumir los 20 minutos para dejar después un tiempo al intercambio, ¿no? Y pretendo solo levantar algunas pautas generales de lo que me pedían, es decir, una mirada económica, una mirada de la estructura económica que trae la nueva Constitución. Tengo dos pequeños problemas para hablar de estos asuntos, y uno es que no soy economista ni soy jurista. Pero como uno siempre tiene que al menos decir soy algo, puedo decir que soy socialista, y toda lectura que hago de la realidad cubana le hago de una perspectiva socialista. Repito, desde una perspectiva socialista, porque en Cuba el socialismo son un montón de cosas, ¿verdad? Por tanto, hablamos de los socialismos. Primer asunto, y retomando lo que decía, se compartía en la mesa anterior. Bueno, hay un problema cuando uno está en la segunda mesa de un mismo tema, y es que la presentación que uno viene pensando todo el tiempo no se parece en nada a lo que uno al final va a decir, por la cantidad de provocaciones que hay en el debate, y además porque hay determinados temas que ya van saliendo con fuerza. Y bueno, trataré de no repetir ideas, pero hay un elemento que creo que es importante tener en cuenta. Uno, todo proceso de reforma constitucional, todo proceso constitucional es un acto también esencialmente político, entre actores políticos, entre sujetos políticos en un contexto determinado. Entonces, en Cuba estamos asistiendo al ajuste a lo que podemos llamar de manera bonita un contrato social para un nuevo orden que implica nuevos sujetos políticos, sociales, económicos, y cuál va a ser, al menos mínimamente, los modos en que se van a relacionar. Segunda tesis es, este proceso de constitución no viene de la nada, valga la redundancia, es un proceso que da cuenta de un acumulado de más de 10 años de reformas, mayoritariamente económicas en Cuba, pero cuando usted toca una parte del sistema, todas sus partes se mueven, ¿no? Entonces, era necesario ir mucho más allá. Por tanto, el proceso de la nueva Constitución cierra un importante ciclo de reformas en Cuba. Repito, que de manera más directa o indirecta ha tocado todas las zonas de la vida del país. Política, económica, social, en la subjetividad. También la subjetividad en Cuba ha tenido modificaciones importantes. Entonces, dentro de muchos cambios que hubo en Cuba durante estos años, que si bien, como decía Milay, no es nuevo, no se puede entender lo que pasa del 2007 para acá si no se entiende, si no se conoce lo que ha pasado a partir de la década del 90, pero sin lugar a dudas le da un carácter específico y le da unos contenidos específicos, además de que solo tengo 20 minutos, por tanto no voy a hablar de los 90. Entonces, uno de los cambios fundamentales es la transformación de la estructura productiva cubana y de los sujetos implicados en ella. Eso es un dato. Nos guste más, nos guste menos, tengamos más valoración, menos valoración, eso es un dato. Y un dato que ya era necesario ajustar legalmente, por eso uno de los capítulos fundamentales tiene que ver con los fundamentos, valga la redundancia, los fundamentos económicos, que no es más que poner en orden el pacto, quién va a estar, cómo va a estar, hasta dónde va a estar, y perspectiva de seguir en lo adelante. De manera general, y para no repetir,
yo me aventuro a lanzar como tesis que esta Constitución que acaba de ser refrendada, yo diría contundentemente refrendada por el voto popular, quizás tengamos algunos episodios de reforma más temprano que tarde, porque me aventuro a decir que siento que es insuficiente el pacto para el alcance, diversidad, complejidad de los actores generales en la realidad cubana y de los actores económicos en específico. Todo esto se reduce a que hoy la economía cubana es una economía mixta, como son la inmensa mayoría de las economías del mundo. Una economía que viene de más de un 90% de las formas sociales, estatales, que no es lo mismo, pero a veces pareciera que es lo mismo, y hay una diversificación de esas formas, privadas, cooperativas, mixtas, que ya están jugando en el escenario político, no por la Constitución, sino que la Constitución viene a darle un reconocimiento, ¿verdad? Y dentro de ese reconocimiento hay un elemento muy importante y es que se están superando determinados eufemismos, como por ejemplo el eufemismo del trabajo por cuenta propia, el eufemismo de la propiedad social y la propiedad estatal. Y este proceso, más que los detalles técnicos del mismo, nos devela la Cuba realmente existente. Si hay un dato importante, entre muchos otros, que nos deja el proceso de la Constitución, es que develó muchos asuntos que estaban siendo debatidos, discutidos, presentados en pequeños círculos, pero que ya está a nivel del conocimiento de todas las partes, de todo el mundo. Bueno, también creo que hubiera sido mucho mejor haberlo sanado poquito a poquito, pero el dato concreto es que ya todos se expusieron de manera clara. Ahora, yo decía que yo no soy ni jurista ni economista. Por tanto, la perspectiva que me asiste ahora, al menos como propuesta y como provocación, que no es la perspectiva, sino una más, es meramente política. Y hoy en Cuba viene de mucho tiempo, ahora se condensa más en el nuevo documento y será un elemento que tendremos que darle seguimiento en el futuro, no seguimiento solo desde las gradas, sino también en la práctica política concreta, que son las tendencias que hoy están en disputa en Cuba, ¿verdad? Y grosso modo, porque pueden cada una de ellas dársele muchos doble clic, en Cuba hoy hay 3 tendencias fundamentales en disputa. Una tendencia, pudiéramos decir, del socialismo estadocéntrico, ¿verdad? Del socialismo que representa, administra y decide por la clase trabajadora, cuya tendencia fundamental es ser más eficiente, dialogar más con otros actores y que evidentemente, al menos con la Constitución, es el que parece haber fraguado esa comprensión del socialismo. Hay una comprensión liberal con todas las comillas y todos los hipervínculos que se le puede poner a lo liberal, capitalista, de otra manera de entender la producción, que también está permanentemente pugnando. Y hay una tercera tendencia que pudiéramos llamarle del socialismo democrático participativo, del control directo de las trabajadoras y los trabajadores y de la fusión entre el ciudadano productor y la vida política y la vida económica, ¿no? Que, para que no se embullen, les voy a decir que esa es minoritaria. No, porque no, esta no, es minoritaria por ahora, pero bueno, al menos también está. ¿Y por qué retomo esto? Juli decía algo que me parece que es importante como método de lectura del texto constitucional. Y es que están ellas previstas en el propio texto. Pero están pactadas, es decir, están presentes, lo que no quiere decir que hay un pacto, ¿verdad? Por tanto, van a estar pujando permanentemente a algo que es mucho más rico, mucho más complejo que la Constitución misma, que es la realidad misma. Pero al menos políticamente ya la Constitución, en su parte de documento también político, no solo jurídico, ya está dando cuenta de esta diversidad y trata de alguna manera de poner las pautas de estos actores meramente, digamos ahora, económicos. Ahora, ¿por qué yo decía ahorita que a futuro podemos ver unos ajustes y forcejeos dentro de la norma misma, quizás
y la aplicación de la norma, porque es el propio proceso de ponerse de acuerdo no estuvo dado por un reconocimiento de las partes, por una visualización de los contenidos, de la propuesta que permitiera determinados procesos más ricos, más profundos y más duraderos en el tiempo. Considero que el debate en general que se dio en la sociedad cubana, y sí considero que fue un debate bueno, profundo, hasta donde puede llegar la cultura jurídica de cualquier país, en cualquier contexto, en general, y de Cuba en particular. Es decir, la cultura política y jurídica con la que llegamos las cubanas a los cubanos produjo un tipo de debate X, ¿verdad? Y que se lanzaran 3 millones de ejemplares del anteproyecto y que se consumieran así. Por ejemplo, yo estuve más de 3 días cayéndole atrás de correo en correo para poderlo comprar. Subvencionado por el Estado, un peso cubano. Un peso cubano, usted se compra la Constitución, no se compra más nada. Y costaba trabajo. La gente lo buscó, la gente lo leyó, la gente lo discutió. Con Juli, el diseño rapidito, el diseño era, se hacían 2 dúos que iban y explicaban y compartían y levantaban. Juli y yo hicimos un dúo por cuenta propia y fuimos a un montón de lugares, de iglesias y sectores. Lo que le quiero decir con este dato, desde mi experiencia allí concreta, es que la gente sí se interesó. ¿Hasta dónde lo procesó? ¿Desde qué referente lo procesó? Esos son otros 5 pesos, ¿verdad? Ya 5 y el otro son 6, hay que aguantar la cuenta. Entonces, pero la gente lo leyó, la gente se interesó y puso en la escena cubana, en discursos diversos, temas que están presentes hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, estos debates de estas 3 tendencias lo tenemos más en el mundo virtual, en el mundo de los sectores intelectuales, pero por primera vez tiene un asomo de que llegan estos discursos de manera más directa a determinados sectores. Otro elemento importante de estas tendencias y es que no están restringidas a un solo grupo social, a un solo estamento, a una sola porción, digamos hasta territorial, sino que ese discurso está en los debates académicos, en las percepciones políticas y en el sentido común. Estas 3 tendencias están permanentemente, usted la puede manosear de manera muy clara. Entonces, en aras de no reflexionar fuera del recipiente, demasiado quiero decir, voy a centrarme en lo que yo considero que es uno de los temas que habría que discutir con mayor fuerza. 1. Cuba es un país de matriz socialista, pero ¿qué socialismo? ¿Verdad? Y la Constitución habla de construcción del socialismo. Esto pudiera parecer un tema menor, pero es un tema estructural de la concepción. La construcción del socialismo, según la historia y según lo que está apareciendo en la realidad cubana, pareciera un lugar histórico en que los explotadores que no fueron cultural y estructuralmente superados o suficientemente superados, y los explotados y las explotadas que no fueron suficientemente estructurados en un ordenamiento que hiciera valer sus derechos políticos, su práctica política, van a convivir. El socialismo, la construcción del socialismo lo que nos está diciendo hoy es vamos a convivir explotados y explotadores, vamos a convivir con una administración estatal, vamos a convivir con una experiencia de propiedad privada y vamos a convivir con otras formas. Y el Estado ya no es el representante de la clase trabajadora como era en el 76, sino que ahora es el mediador de los intereses de los ciudadanos. Ciudadanos que tienen un lugar en el sistema productivo diferente. Por tanto, esto es un problema mayúsculo cuando vamos a analizar a qué está respondiendo la estructura productiva cubana. Y habría otra tendencia que también está en discusión y que fue muy discutida, sobre todo en la etapa de la conceptualización del modelo, que es la de transición socialista. Que transición socialista implica una manera de superar las relaciones capitalista-producción. Pero usted dice, a esta hora con eso, con el mundo como está. Entonces, veámoslo en la política realmente existente, en cómo diseñar un horizonte político de superación cuando estamos viviendo una de las etapas, me atrevo a decirlo, más perversa y más desarropadas de a dónde llegan los intereses
de las relaciones capitalistas de producción que acumulan y concentran. Y niegan y excluyen a la mayoría. Y en ese escenario hay un cantante cubano que se llama Pero Luis Ferrer, y tiene una canción muy bonita que decía: aquel proyecto bonito necesita de financiamiento. ¿Verdad? Pero ¿dónde está el financiamiento? ¿Dónde está la plata? ¿Verdad? Entonces hay que abrir a buscar plata donde está la plata, pero la plata no viene sola. Y esta es una diferencia importante en los debates en Cuba, en determinados sectores políticos y en muchos sectores académicos. Pareciera que el dinero es una cuenta nada más. Y el dinero es una relación social. Una relación social. Cuando usted hace un contrato con un capitalista y lo digo porque no te queda más remedio, a mí me es más cómodo estar aquí ahora que estar tomando una decisión en el Ministerio de Economía. Si a mí me dan un cargo en el Ministerio de Economía, a lo mejor presento un certificado médico o le digo que mi mamá no me deja. Porque no sé cómo solucionar ese problema. Pero de todas formas, del lugar en el que estemos, debemos tener al menos un debate. Y retomo otra de las ideas que decía Juli. Tener conciencia del rigor de tu desafío político te hace mínimamente tener más claridades del abismo que te vas a tirar. ¿Verdad? Entonces, cuando yo convoco a la apertura del capital extranjero, que además tuvo un fuerte debate si debe estar o no previsto en la Constitución, y, por si no lo saben, se quedó. Era un debate de, esto es una posición táctica porque no nos queda más remedio, o esto es una visión estratégica de que va a ser un componente, como está establecido, de la estructura productiva cubana. Implica que la afluencia de las relaciones capitalistas en nombre de la inversión extranjera tiene un lugar preponderante. Dicho sea de paso, los últimos días de la campaña la campaña oficial por el sí, fue muy interesante cómo el sector que más estuvo representado fue el sector de los llamados trabajadores por cuenta propia. Quienes expresaban en los spots televisivos que que votaban sí porque esa constitución respaldaba el proyecto, era precisamente el sector privado, ¿no? Entonces, es un elemento interesante de cómo también ahí hay un reconocimiento de apoyo, pacto. 3 días antes de las votaciones hubo un nuevo paquete de medidas que nadie se ha enterado porque como son buenas, nadie las cuenta. Ayer estuve viendo CNN, que hicieron unos comentarios sobre la Constitución cubana y de verdad es una pelea de mono contra león y el mono está amarrado. Eso fue CNN. ¿Y el león está amarrado? Caíste. Como el muro de Berlín. Bueno, a ver. Entonces, hoy en Cuba, ¿cómo se mira en lo adelante el debate de estos 3 grandes actores, que digo estatal, que digo privado y que digo otras formas socializadoras de la producción material de la vida? Que no solo producción material, si le hicimos caso a Marx, también es la producción espiritual, política de nuestra existencia. Hay una tendencia que dice, prepondera la forma estatal de producción, la gestión estatal, que es una manera de la propiedad social establecida durante muchos años. Ahora, esta tendencia tiene en su interior 2 grandes tendencias. Una que dice, hay que centralizarlo y tiene que haber un núcleo designado de administradores de ese proceso. ¿Este es mío? No. No, me ha metido un 3 y dije, bueno, 3, ya cogí 3 a menos, pero bueno. ¿Cómo sigue siendo un núcleo, un grupo social designado para administrar los bienes que son estatales y que están al servicio público? Dentro del propio sistema empresarial estatal hay una tendencia que empieza a decir cómo logramos que en esta estructura se gesten formas de cogestión, de control obrero, de procesos de una administración más directa del bien social con la trabajadora y el trabajador. Hay otra tendencia que dice, ya es ineficiente, ya el Estado demostró que no puede, hay que llegar a porcentajes más grandes de propiedad privada como forma de producción material
y que al mismo tiempo sus excesos pueden ser controlados con la ley, ¿verdad? Ese cuento ya no lo sabemos. Y otro que implica cómo se priorizan formas cooperativas, formas de poder comunitario, de propiedad comunitaria, que no están previstas en la Constitución, ¿verdad? Entonces, la que tiene más densidad en el cuerpo constitucional son estas dos primeras. Pero, no es que no me haya leído la Constitución, pero es que creo que también la Constitución hay que verla desde fuera, desde las condiciones, de sus condiciones de posibilidad. Muchos de estos elementos ya han venido siendo legislados. Solo voy a mencionar 3 leyes. La primera, el Código de Trabajo y Seguridad Social, y no me voy a meter en eso porque Boris me va a tirar el sombrero. La segunda, la Ley de la Inversión Extranjera. Y la tercera es la Ley del Ordenamiento de la Empresa Estatal, que salieron recientemente, que te ponen al menos la discusión en lo que yo estoy invitando en este espacio a que le demos la vuelta al asunto. Y es la economía como relación social. Parecería que todo el problema de Cuba es desatar la fuerza productiva, que producir más, producir más, producir más, producir más. Perfecto, hace falta. Aquel proyecto bonito necesita financiamiento. Los hospitales para estar pintados necesitan dinero, el salario necesita estar respaldado de producción. Pero la discusión de que la economía es también y sobre todo para el socialismo una relación social distinta, una manera distinta para producir nuestra vida espiritual, material, subjetiva, etcétera, no es un tema es un tema bastante marginal en el entorno de la discusión cubana, y de eso da cuenta más que elocuente este proyecto, esta constitución. Por tanto, la realidad nos está empujando a que son temas que tienen que estar siendo abordados permanentemente, porque hay muchas fuerzas, mucha tendencia alando para un lado y para el otro, pero la densidad que se está logrando como estructura ya legal, como práctica, es precisamente la que atiende a sedimentar más en el tema de o propiedad privada o este Estado más eficiente. Donde yo considero que está la batalla más dura, y es la única que puede realmente empujar a otro ámbito, es precisamente en el sentido común. Es decir, cómo ya no solo determinadas visiones jurídicas, culturas legales, sino cómo el sentido común en Cuba, la gente de a pie, la gente que tiene que doblar el lomo, ha ido como naturalizando que es preferible que me explote un capitalista que me paga, o a que sé que me paga, que me explote un burócrata que además no me paga, ¿verdad? Entonces, hoy hay un elemento importante. Dentro de poco se va a celebrar el próximo congreso de la CTC y de la Central de Trabajadores de Cuba, y este congreso, por presión de los trabajadores, ya va a poner encima de la mesa el tema del salario. Ya el presidente de los consejos de Estado de Ministros ha dicho que se va a evaluar el tema de los salarios, que es el tema de la distribución, que es el tema de acceso a resultados y la reproducción material de la vida, porque hay una tendencia, y con esto voy a pretender terminar, que está impactando mucho en Cuba desde todo el periodo de la reforma, que es una visión economicista. Y una de las batallas importantes es rescatar el carácter político de la economía o los debates de la economía política, que es lo que te llevan a equilibrar el necesario desarrollo de las fuerzas productivas, la capacidad técnica para transformar la realidad y las relaciones sociales que tú estableces. Y el tema del salario hoy pareciera ser uno de los temas que va a intentar condensar estos asuntos. Muchas cosas quedan, nada está definitivamente cerrado en la realidad cubana, y eso creo que quisiera terminar con esta idea, ¿no? Nada está definitivamente cerrado, pero las condiciones externas en las cuales hoy estamos viviendo son bastante hostiles, ¿verdad? Entonces, no quiero, por un problema ético, por un problema además de convicción, dejar de decir que los pequeños síntomas de posible recuperación que podían tener determinadas zonas de la economía cubana, como el turismo, están siendo asediados, están siendo permanentemente
bloqueado y agredido. Y Trump, que no está loco, Trump es una mala persona, quiero decir eso y quiero decirlo en público. Trump no está loco, es una mala persona y vive en una estructura social que aupa a las malas personas como él. Está siendo muy meticuloso en tocar aquellas piezas que nos pueden hacer mucho daño. Por tanto, el entorno internacional en el que estamos viviendo de hostilidad, la salida ahora de Venezuela, con mucho más evidencia, porque hace un par de años el apoyo que daba Venezuela ha ido disminuyendo, nos pone en situaciones mucho más complejas a la hora de enfrentar todos estos asuntos. Hay un pacto entre actores. Esperemos que dure lo más posible, pero sabemos que el pacto entre capital y trabajo siempre es efímero. Siempre es efímero. Y los trabajadores y las trabajadoras tienen en Cuba hoy dos cabezas de dragones. El capital que empieza a entrar acríticamente y la burocracia que se abrogó el derecho de administrar sus bienes. Entonces, veremos en ese diseño cómo le vamos para adelante. Muchas gracias.